Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que, créanme, sacudió el mundo de las telenovelas y, en general, a todos los que seguimos de cerca el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en una bomba, sí, una bomba, de esas que dejan a todos con la boca abierta, y que explotó un día específico, el 11 de agosto de 2025. Y el epicentro de esa explosión, bueno, ustedes ya lo saben por el título, ¿verdad? Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desentrañar qué fue exactamente lo que pasó, qué rumores circulaban, qué se confirmó y, por supuesto, qué implicaciones tuvo esta noticia en sus carreras en la industria y, por qué no decirlo, en nuestros corazones de fans. Antes de empezar a meternos de lleno en el chisme, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, telenovelas, series, actores, actrices. Y no queremos que se pierdan ninguna primicia. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y listos para la aventura. Bien, el 11 de agosto de 2025, las redes sociales, los medios de comunicación y prácticamente todos los rincones de Internet se inundaron con una noticia que sinceramente nadie esperaba. Y es que cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, hablamos de dos nombres que por sí solos son sinónimo de éxito. Él, un actor turco con una base de fans internacional gigante, conocido por su físico espectacular y su talento innegable. Ella, una actriz turca talentosísima, con una dulzura y carisma que la hacen querer por todos. Juntos protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, o Daydreamer, una telenovela que los catapultó a la fama mundial y que, además, los convirtió en la pareja de ensueño de millones de personas. La química entre Can y Demet en Erkenci era innegable. Las miradas, los gestos, la complicidad, todo sugería que esa conexión trascendía la pantalla. Y claro, los fans no tardaron en empezar a soñar con que esa magia fuera real, con que su amor, como el de Sanem y Can en la serie, también se hiciera realidad en la vida real. Los rumores de un romance entre ellos, por supuesto, no tardaron en surgir. Fotos juntos fuera del set, comentarios sospechosos en redes sociales, y todo el mundo se preguntaba, ¿están juntos realmente? ¿Son pareja? ¿Hay amor de verdad detrás de tanta química? Bueno, la respuesta en su momento fue bastante ambigua. Ni Can ni Demet confirmaron ni negaron los rumores de forma rotunda. Optaron por el silencio, por dejar volar la imaginación de sus fans. Esto, por supuesto, solo alimentó aún más las especulaciones. Pero para ser honestos, nunca hubo una confirmación oficial de una relación sentimental. Hasta el 11 de agosto de 2025. Ese día las redes sociales ardieron, pero esta vez por una noticia diferente. La noticia bomba no era que estaban juntos, sino todo lo contrario. Se anunció oficialmente que Can Yaman y Demet Özdemir estaban peleados. Sí, peleados. Y no solo eso, sino que la relación entre ellos, que parecía tan idílica en la pantalla, estaba completamente rota. La noticia se filtró a través de varios medios turcos, y rápidamente se propagó por todo el mundo. Las fuentes hablaban de una fuerte discusión durante el rodaje de un anuncio publicitario, en la que aparentemente hubo gritos, reproches y acusaciones. Los detalles eran confusos y contradictorios, como suele pasar en estos casos, pero la conclusión era clara: la amistad y la relación entre Can y Demet estaban irremediablemente dañadas. La reacción de los fans fue, como era de esperar, de incredulidad, decepción y, en algunos casos, hasta de tristeza. ¿Cómo era posible que la pareja de ensueño, la que nos había hecho creer en el amor, se odiaran en la vida real? ¿Cómo podían haber fingido tan bien su química durante tanto tiempo? La decepción fue muy grande, sobre todo para aquellos que habían invertido emocionalmente en esa relación, creyendo que era real. ¿Pero qué causó esta ruptura? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque las versiones son múltiples y, por supuesto, cada uno tiene la suya. *** Profundizando en el drama, las versiones y las consecuencias ***. Como todo buen drama, la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir generó un torbellino de especulaciones y teorías. Las versiones sobre lo que realmente ocurrió variaron tanto como las reacciones de los fans. Vamos a desglosar algunas de las teorías más populares y analizarlas con detenimiento. ***1. La incompatibilidad de caracteres, el choque de personalidades ***.
Esta fue probablemente la versión que más circuló y que resonó con muchos. Se argumentaba que Can Yaman, con su personalidad enérgica, extrovertida y a veces impulsiva, simplemente no encajaba con la personalidad más reservada, tranquila y reflexiva de Demet Özdemir. Las largas horas de trabajo en el set, la presión de la fama, las giras promocionales y las entrevistas constantes habrían exacerbado las diferencias entre ambos. Imaginemos la situación: Can, acostumbrado a la atención mediática, a la interacción constante con los fans, a la energía del rodaje, choca con Demet, que valora más su privacidad, que prefiere la tranquilidad y que puede sentirse abrumada por la intensidad del mundo del espectáculo. Los roces, las discusiones, los malentendidos, todo esto se acumula hasta que la relación se vuelve insostenible. Esta teoría se basaba en la observación de las personalidades de ambos actores. Can, en sus entrevistas y apariciones públicas, siempre se mostró muy expresivo y directo. Demet, en cambio, siempre fue más reservada, más cautelosa con sus palabras y sus gestos. Era una diferencia que se notaba, y que en el contexto de una relación, podría haber generado tensiones. Además, se hablaba de la dificultad de mantener una relación en el ojo público, con las exigencias de la fama y la constante intromisión de los medios. La presión para mantener una imagen perfecta, para complacer a los fans, habría sido un factor clave en el desgaste de la relación. *2. Celos profesionales, la sombra de la competencia ***. Esta es una teoría un poco más oscura y especulativa, pero no por ello menos interesante. Se rumoreaba que los celos profesionales podrían haber sido un factor importante en la ruptura. Can Yaman, en el momento de la ruptura, ya era una estrella internacional, con una trayectoria consolidada y una gran cantidad de proyectos en puerta. Demet Özdemir, por su parte, también estaba en ascenso, protagonizando nuevas series y demostrando su talento en diferentes roles. La competencia, la rivalidad, la necesidad de destacar en una industria tan competitiva como la del entretenimiento, podrían haber generado tensiones entre ellos. Imaginemos la situación: Can, con su éxito internacional, podría haber sentido que Demet, al tener también su propio éxito, le restaba protagonismo, le quitaba atención. Demet, por su parte, podría haber sentido que Can no la apoyaba, que la subestimaba o que, simplemente, no la veía como una igual. Esta teoría se basa en la dinámica de poder en la industria del entretenimiento. Los actores a menudo compiten entre sí por los mismos roles, por la misma atención mediática, por el mismo reconocimiento. En este contexto, los celos, la envidia y la rivalidad son emociones que pueden surgir fácilmente. *3. El amor que nunca existió, la magia de la actuación ***. Esta es, quizás, la teoría más descorazonadora para los fans. Sugiere que la química, la complicidad, las miradas, los gestos, todo lo que vimos en Erkencikus era producto del trabajo, de la profesionalidad y de la magia de la actuación. Que los rumores de un romance fueron creados por los medios y alimentados por los propios actores, para mantener el interés del público en la serie y en ellos mismos. En esta versión, Can y Demet eran simplemente dos profesionales que trabajaron muy bien juntos, que interpretaron a la perfección sus roles y que, fuera del set, no tenían una conexión real. El amor que vimos en la pantalla, en esta teoría, era una ilusión, una mentira, una estrategia de marketing. Esta teoría, si fuera cierta, sería la más decepcionante para los fans, ya que implicaría que todo lo que creyeron, todo lo que sintieron, era falso. La idea de que el amor que admiramos y celebramos era solo una actuación, una simulación, sería muy difícil de digerir. *4. El fatídico anuncio publicitario, la chispa que encendió la mecha ***. Independientemente de la verdadera razón, la noticia de la pelea durante el rodaje de un anuncio publicitario fue el detonante. Las fuentes, que se mantuvieron anónimas, hablaban de gritos, reproches y acusaciones. Aunque los detalles eran confusos, la conclusión era clara: la relación entre Can y Demet se había roto. Este incidente, que quedó grabado en la memoria colectiva de los fans, marcó el punto de inflexión. Fue el momento en que la ilusión se derrumbó, el momento en que la realidad superó a la ficción. A partir de ese momento, la imagen de la pareja perfecta se desvaneció, dando paso a una nueva realidad, la de dos personas que, por razones que aún desconocemos, habían decidido separarse. ***. El impacto en sus carreras y en la industria ***.
La ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir tuvo un impacto significativo en sus carreras, en la industria del entretenimiento y en la percepción del público. En el plano profesional proyectos en común cancelados cualquier posibilidad de futuros proyectos en común, incluyendo secuelas de Erkenci Kuş o colaboraciones en otras series o películas, se descartó por completo. Eventos separados los eventos promocionales, las entrevistas, las alfombras rojas, todo se hizo por separado. La química que antes parecía tan natural se convirtió en una distancia palpable. Nuevos rumores los medios comenzaron a especular sobre los nuevos proyectos de ambos, buscando pistas sobre sus estados emocionales y profesionales. En la industria mayor cautela los productores, directores y guionistas se volvieron más cautelosos al crear parejas románticas en las series. Se enfatizó la importancia de proteger la privacidad de los actores y de evitar la creación de falsas expectativas. Análisis del éxito de las parejas los expertos de la industria comenzaron a analizar el impacto de las parejas románticas en el éxito de las series. Se debatía si la química en la pantalla era un factor crucial, o si el talento individual de los actores era más importante. Énfasis en la privacidad la necesidad de proteger la vida privada de los actores se convirtió en un tema de debate. Se discutió sobre los límites de la exposición mediática y sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. En el público decepción y tristeza muchos fans expresaron su decepción y tristeza. La ruptura de la pareja de ensueño fue un duro golpe para quienes habían invertido emocionalmente en esa relación. Divisiones y discusiones algunos fans tomaron partido por uno u otro actor, generando divisiones y discusiones en las redes sociales. Se debatía sobre las posibles causas de la ruptura y sobre la culpabilidad de cada uno. Pérdida de interés algunos fans dejaron de seguir sus carreras, decepcionados por la ruptura. El impacto emocional fue significativo y muchos sintieron que habían perdido la fe en el amor. El legado de Erkenci Kuş y el futuro A pesar de la ruptura, Erkenci Kuş sigue siendo una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. La historia de Sanem Can, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, y la magia de la serie, siguen cautivando a millones de personas en todo el mundo. El futuro de Can y Demet es prometedor. Ambos han demostrado su talento y su profesionalismo, y continúan cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Con el tiempo han encontrado nuevas parejas y han seguido adelante con sus vidas. La ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir es una lección aprendida para todos. Nos enseña que la realidad es diferente de la ficción, que las relaciones pueden terminar y que el éxito y la felicidad son posibles, incluso después de una decepción. Reflexiones finales La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que a veces, el amor en la pantalla no es lo mismo que el amor en la vida real. Es importante mantener los pies en la tierra y no idealizar a las personas. Pero también nos demuestra que el talento y la profesionalidad pueden superar cualquier obstáculo. El 11 de agosto de 2025, la bomba explotó, y el mundo de las telenovelas cambió para siempre. La historia de Can y Demet nos seguirá acompañando, recordándonos que a pesar de las decepciones, la vida sigue y que el éxito y la felicidad son posibles, incluso después de una gran decepción. Así que, ¿qué les pareció esta bomba? ¿Sabían de esta noticia? ¿Qué opinan sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que algún día se reconciliarán, aunque sea en el ámbito profesional? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y gracias por estar aquí. Chao.